Muy bien, buenas tardes a todos, ya sea los que estén ahora viéndonos en vivo o aquellos que lo vean en diferido este video, porque les vamos a recordar, pero va a quedar el video colgado en nuestro canal de YouTube, también Yadef lo va a compartir, y es bueno que lo compartan porque ya vamos a ver los temas interesantes que vamos a tocar. Presento a quien me acompaña, que es Natalia Christensen. Antes que nada me presento. Yo soy Mauricio Mackenzie, soy el director ejecutivo de Fortalecerse, que es la Cámara de Responsabilidad Social Empresaria. Y cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, hablamos de sostenibilidad, por supuesto. Y sostenibilidad siempre decimos que es el equilibrio entre esas tres patas, la pata social, la pata ambiental y la pata económica. Y no hay que olvidarse de esta última, no hay que olvidarse de la sostenibilidad en el tiempo de las empresas y las organizaciones. Y hoy vamos a abordar ese tema en un ámbito muy particular, que es el de la empresa familiar. Muy particular y totalmente destacado en la ciudad de Mar del Plata, que es la ciudad en donde reside la Cámara Fortalecerse. Como les decía, tenemos nuestra invitada de honor, es Natalia Christensen. Ella es consultora, es licenciada en Administración de Empresas, diplomada en Psicología Social, máster en Entrepreneurship and Family Business, asesora certificada por el Family Film Institute y, lo más importante, ella es presidenta de IADEF, que es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Les decía que es particularmente importante en la Argentina y en la zona, en Mar del Plata y zona, porque como todo residente de Mar del Plata sabrá que hay una gran, pero gran cantidad de empresas familiares de todo tamaño en la ciudad de Mar del Plata. Te damos la bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? No sé si coincidís ahora vos que estás viviendo en esta ciudad con lo que acabo de decir. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a Fortalecerse por esta invitación y por, estrechar el lazo entre nuestras dos entidades. Tal como decís, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Y no podía ser menos en nuestra ciudad, que la gran mayoría del tejido empresarial está conformado por empresas de familia, por empresas familiares. Entonces es realmente importante que podamos conocer qué características tienen, cómo se comportan, dónde están sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y lo que vamos a tratar de hoy, ¿no? Un poco le dimos a nuestro encuentro un título que es conocer esas zonas de riesgo, en qué circunstancias pueden verse frente a riesgos que probablemente, obviamente, como la palabra lo indica, si se gestiona de determinada manera, eso se minimiza o desaparece, se previene de tal manera que no deja de ser, un riesgo deja de ser, o puede no darse a una crisis, ¿no? Entonces, bueno, es acompañar desde lo institucional al fortalecimiento de las empresas familiares. Me gustaría en esta introducción, en pocas palabras, dar a conocer también a los que nos están viendo y nos verán qué es el IADEF, qué es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Nuestra asociación civil este año cumple 10 años, somos una ONG que está presente en todo el país, en más de 23 ciudades, en 14 provincias. Desarrollamos fundamentalmente 3 acciones o 3 pilares nos conforman nuestra razón de ser y de existir, ¿no? Que son el de información, el de formación y el de investigación, siempre para apoyar a las empresas familiares, como bien lo decíamos recién, como entidad referente y altamente presente en lo que es la riqueza del país, el desarrollo como tal, lo que representa en el empleo y también en el aporte, ¿no? a la sociedad en tanto a innovación, desarrollo, cultura emprendedora, y bueno, y obviamente la célula propia que es la familia, es la primera unidad
importante de toda sociedad, ¿no? Como institución, la familia. Entonces, nuestro gran lema es ese, construir cultura de empresa familiar para que a través de nuestra asociación poder llegar a todo el país y a todos los representantes y responsables de las empresas familiares para que tomen las buenas prácticas y crezcan, siempre de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Evitando riesgos y no teniendo que padecer crisis. Así que, bueno, cuando quieras damos comienzo. Sí, adelante. Vaya si no estamos en un momento de crisis, ¿no? Tal cual, tal cual. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo conseguirlo. Ahí ya se está viendo mi pantalla. ¿Me contás, Mauricio? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, agradeciendo esto que nuestras dos organizaciones dan a este espacio, vamos a comenzar con la temática. Queremos invitar a conversar y por eso a los que están presentes en el YouTube Live nos pueden escribir en el chat. Eso lo invitamos para estar conectados y responder a las preguntas o a las inquietudes que se puedan presentar. Lo que queremos hacer es conceptualizar esto de crisis y riesgo en la empresa familiar, hablar de un mapa de riesgo de la familia empresaria, poder poner también en palabras esto de cómo podemos ayudar a las empresas familiares a dirigirse preservando la familia empresaria y algunas recomendaciones de fortalecimiento o de consolidación. Primeramente, me parece que es clave que todos nos pongamos en la misma definición y entendamos lo mismo de empresa familiar, porque la verdad es que hablando con tanta gente sobre estos temas, muchas veces no todos interpretamos lo mismo, por eso conceptualizar muchas veces nos viene bien para ordenarnos, ¿no? A ver, es aquella empresa en la que la propiedad y la dirección están en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y comparten una vocación de continuar sus actividades empresariales generación tras generación, ¿no? Y elijo estas imágenes, ¿no? Porque por un lado vemos a la familia que es la que están esas personas con ese vínculo de lazo de sangre familiar, que invierten sus recursos, hacen sus inversiones, ponen su patrimonio personal, individual, familiar, pero también están muy detrás de esas decisiones que se toman y desde los momentos de emprendimiento hasta los momentos, ¿no?, en que van pasando de generación a generación, y que ahí es donde está, digamos, el efecto guía, el efecto brújula. Al final es quienes dirigen la dirección a dar a la empresa, ¿no? Y después puse la otra imagen que es, bueno, el fortalecimiento o la expertise y ese conocimiento que hay que tener de la actividad en la que uno se encuentra inmerso, o esa familia empresaria se encuentra inmersa. Y esa vocación también por saber de lo que hacen y del sector o el mercado en el que intervienen, de lo que aportan, ¿no? Entonces, pero traigo la definición esta, porque ahora cuando paso a la siguiente filmina, esta definición es como muy amplia y es lo que la mayoría de la gente entiende y está bien que la compartamos, ¿no? Pero voy a pasar a esta, esto no tendría que estar acá, pero bueno, pongamos, acá en el medio yo he puesto un cilindro y en el cilindro vemos que tiene dos proyecciones, ¿no? Entonces, miremos que en esta proyección, que hay un recuadro, es lo que la mayoría de la sociedad y el común de la sociedad y en el mundo, cuando uno hablamos entre empresarios o entre personas, se ve a la empresa familiar como un tipo de empresa. Para muchas personas es público objetivo, porque bueno, ven ahí en ese tipo de empresa un mercado, un cliente, se es proveedor, ¿no?, de esa empresa, que se la define o se la titula empresa familiar. Pero del otro lado está este círculo, que es de lo que a mí me gustaría hablar hoy. Yo quiero que todos los que estamos aquí presentes y vamos a oír esta sesión,
pensemos en el círculo. Pensemos en la empresa familiar, como la vamos a ver, la voy a describir ahora, en el cual vamos a hacer el énfasis en cómo la estudia la academia, cómo la trabaja el consultor o el especialista en el asesoramiento de procesos de empresas de familia, y cómo se ha ido desarrollando en los últimos 30 o 40 años una disciplina experta que es de empresa familiar. Entonces, cuando hablo de esto, y es la invitación que les hago para poder entrar en el tema que hoy hemos elegido, es que pensemos que la empresa familiar es un conjunto de sistemas, porque tenemos que prestarle atención a cómo son y qué impacto generan las relaciones familiares, los vínculos familiares, los roles que hay en cada uno de los miembros que conforman ese espacio. También está la propiedad, todo lo que es el patrimonio que está puesto en la empresa, o sea, quiénes son los socios, quiénes son los accionistas, esos roles, y también esos roles cómo se ejercen. Y después está la empresa, ¿no? Que es, obviamente, la entidad jurídica que tiene su actividad y desarrolla las operaciones en contacto con la sociedad, con el mercado, con distintos stakeholders. Y esto que les invito a mirar acá, y sobre lo que me gustará después trabajar, sobre lo que vamos a ver, zona de riesgos, es que en todo este sistema que nosotros llamamos empresa familiar, conforme por 3 subsistemas, se desencadenan muchas situaciones que si no son previstas, no son gestionadas adecuadamente, obviamente van a generar debilitamiento, pérdidas, conflictos. Por ahí nos puede llevar a escenarios que afectan a todo el sistema. Y es lo que está pasando, por eso nosotros prestamos mucha atención a el impacto que tiene la familia en todo el sistema y en su conjunto, así en la entidad, ¿no? En la organización y de la organización a los stakeholders, al mercado. Entonces, cuando desde la disciplina de empresa familiar miramos la empresa familiar, analizamos los temas de comunicación, los temas de consensos, las modalidades o el modo que tienen en la toma de decisiones, cómo son sus dinámicas culturales, cómo es su dinámica de relaciones, cómo se relacionan estos 3 espacios, la relación entre la familia, la empresa y la propiedad. Y cuando hablamos de la familia, como también entre todas las personas que conforman estos espacios y sus interacciones. Y entonces, cuando hacemos esos análisis, obviamente que también reconocemos en qué impacta y cómo impacta, qué afecta. Y que obviamente lo que en términos de fortalecerse, ¿dónde está la sustentabilidad? ¿En dónde vemos que hay mayores posibilidades de sustentabilidad y en dónde vemos que se está dañando la sustentabilidad de el porvenir de este funcionamiento de este sistema? Que nosotros lo entendemos desde un enfoque de la complejidad y obviamente, de un organismo con un dinamismo y con una vida, un funcionar dinámico y vivo, ¿no? Entonces, no solamente nos tenemos que quedar con esta foto, sino que también tenemos que pasar a que cuando hablamos de empresa familiar, hablamos indiscutiblemente, es indispensable pensarla en el tiempo, pensarla en perspectiva de vida. Y a mí me gusta mucho también vincular al término de empresa familiar, que para muchos miembros de familias empresarias, la empresa familiar es full life, es toda su vida. No es que vos terminás a las 6 de la tarde y cerrás y te olvidás de lo que sos, porque muchos miembros de familias empresarias son, ¿no? Son ellos con su identidad, las 24/7, todas las horas de la semana y así años tras años, ¿no? Entonces, en estas etapas de vida, para los que son miembros de esos 3 círculos,
o partes de esos 3 círculos que recién mirábamos, se dan estas etapas que van pasando, ¿no? Si hablamos de empresa, hablamos de inicio, expansión, maduración, y yo agregué la palabra esta refundación, porque el otro día un empresario familiar nos estaba diciendo, bueno, según mi teoría, o las empresas familiares se refundan o se refunden, ¿no? Hablando de un poco en el término de cómo generación tras generación también tienen que refundarse, ¿no? Si hablamos del eje de la familia, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el devenir del tiempo? Que bueno, que van desarrollando la empresa, que se van ingresando esos nuevos miembros de las siguientes generaciones al trabajo en la empresa. Se da el convivir de generaciones, trabajando juntos, 2 generaciones. Hoy en el mundo es la primera vez en la historia que estamos viendo en la sociedad que puede haber hasta 5 generaciones conviviendo. No digo conviviendo en la empresa, digo conviviendo dentro de un sistema familiar. Entonces, imaginemos, ¿no? Es la primera vez que por ahí estamos viendo 2, 3, 4 generaciones sí que están compartiendo espacios de trabajo. También estamos viendo en la familia los cambios de roles. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta con el devenir del ciclo de vida. Otro de los ejes a los que les prestamos mucha atención al hablar desde las perspectivas de las empresas familiares es el patrimonio. Y a lo largo del tiempo esto cambia, porque empieza siendo un propietario único, o dos amigos, o 2 socios, o 2 personas que se eligen estar juntos para emprender un negocio, ¿no? Pero bueno, son, digamos que esta etapa de propietario controlador, pero después van ingresando los hijos y cuando los padres ya no están, se hace una sociedad de hermanos. Y a veces esa sociedad de hermanos, si es que la fundaron 2 amigos y convivieron esos 2 amigos siempre muy próximos, es una empresa multifamiliar. O bueno, o 5 amigos, o 5 familias, o 10 familias, no sé. Lo importante es que veamos que el patrimonio muchas veces empieza siendo o controlador, o de 2, o de N socios, pero después pasa a ser una sociedad de hermanos, o una sociedad también de hermanos multifamiliar, ¿no? Y después están las sociedades de primos, que es ya cuando llegan a terceras y así van pasando a N generaciones. Y no podemos dejar de ver en esta evolución del ciclo de vida el desarrollo personal. Y hoy estando tan presente, ¿no? Lo que a las personas nos pasa con nuestra autonomía para decidir y para tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro presente y para nuestro futuro, ¿no? Esas etapas en la vida en las cuales, según seamos jóvenes, seamos adolescentes, estemos en la etapa universitaria, estemos en el primer matrimonio, estemos en el tercer matrimonio, con los hijos, la longevidad también que se está viendo. O sea, hoy ya una persona, las personas de 60, de 70, de 80, ya no es que podemos decir, bueno, la tercera edad, si en realidad ya ahí como se van estudiando, ¿no? Esos rangos etarios y cómo es hoy la vida en cada uno de esos momentos. Y cómo nos cambia la cabeza, cómo nos cambian las prioridades, cómo nos cambian las decisiones sobre los otros ejes que recién mencionábamos. Entonces esto no lo podemos obviar, lo tenemos que tener muy presente. Entonces, a partir de aquí, y hablando de estas circunstancias que explico de empresa familiar, y como nosotros habíamos invitado a la audiencia a que aprendas o a exponer o a explicar sobre zona de riesgo, y dijimos que íbamos a conceptualizar crisis y riesgo. Entonces, bueno, en este escenario que planteamos de empresa familiar, lo que queremos decir es, bueno, crisis es una situación que realmente nos pone, es grave, es algo que nos interrumpe, que nos perturba y que pueden poner en una situación de peligro la continuidad de un proceso o un desarrollo. Pongamos las crisis que se dan, crisis que podemos tener de la empresa, de la familia,
del desarrollo personal, del patrimonio, ¿no? Eso es algo que, de alguna manera, estamos pasando una crisis, es porque realmente estamos pasando una situación grave que nos pone en peligro, ¿no? Un devenir, un proceso, un desarrollo. Y cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad de que se produzca un contratiempo o una situación de estas características como las de crisis o un daño, ¿no? Entonces, lo que más nos preocupa a nosotros y lo que queremos hacer sonar las alarmas y avisar a todas las familias empresarias es que entendamos los riesgos, porque de eso nos va a dar las posibilidades de ser preventivos, de tomar medidas, de gestionar, para saber que si llega la crisis, ¿cómo la voy a vivir? ¿De manera atenuada o de manera intensa? ¿No? Entonces, porque, a ver, las crisis son partes de la vida, así como las crisis muchas veces vienen también acompañadas de cambio, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ver los aspectos positivos, o por lo menos eso es lo que yo trato de transmitir, ¿no? Los aprendizajes que incluso se hacen de las crisis. Pero lo importante me parece que es prevenir, analizando los riesgos y trabajando sobre ellos para que cuando lleguen, si llegan crisis, las crisis sean muy leves y se trabajen sin impactos fuertes. O minimizar las pérdidas, ¿no? Acá les voy a compartir un análisis de un balance de situación de la familia empresaria. Y qué bueno que si estamos en noviembre, estamos entrando en diciembre, estamos ya hablando con nuestros equipos de trabajo, con nuestras familias, con los socios, sobre el 2021, sobre los presupuestos, sobre qué bueno que podamos pensarnos con un balance de situación de familia empresaria. Qué bueno que podamos reconocer cuáles son nuestros activos. El principal activo de una empresa familiar es su familia. Es ese círculo que les mostraba en las primeras filminas, del cual están todos los miembros familiares y de los que son de la misma descendencia o del mismo clan, apellido de familia empresaria. Esos socios actuales y socios futuros, que futuros porque por herencia les va a llegar. Veamos esos activos, porque eso representa prestarle atención a cuál es nuestro capital humano en toda la familia empresaria. Reconozcámonos cuáles son nuestros valores y nuestra cultura, cuál es nuestra historia vivida, porque la historia vivida nos hace y nos marca identidad. ¿Cuál es la historia compartida, ¿no? Entre todo este sistema de familia? Y si lo vemos también en la perspectiva que les mostraba del tiempo, qué importante que veamos cuál es el activo o cómo ha capitalizado la familia la riqueza intelectual, el saber, el conocer de nuestro nicho, de nuestra técnica, de nuestro negocio, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, del mercado, de cómo se está leyendo a futuro en nuestro sector, qué va a pasar. Todo este capital intelectual, y no solamente pensando en el capital intelectual de los miembros de la familia, esto que decía recién, sino que en las familias también tenemos miembros de la familia con un conocimiento muy valioso, que no les damos muchas veces mucho lugar ni mucha importancia, pero podemos tener un médico, un sociólogo. Si estamos en un sector de servicio y un familiar es un ingeniero, otro familiar es un comerciante, o sea, cada uno tiene un saber, porque al final es el saber de esa historia vivida, de ese aprendizaje de vida que nos ha dado. ¿Cómo capitalizamos ese conocimiento? El capital financiero. ¿Con qué recursos cuenta
la familia empresaria. Más allá de lo que está puesto en el negocio, en la empresa, ¿no? Y el capital social, todas estas relaciones. Y muchas veces nos olvidamos que los que no están en la familia trabajando, los que son de la familia pero no están siendo socios, y también tienen capital social. Y hoy que se está viendo la digitalización, el impacto de las redes, el estar presente a través de los medios que de repente no son los convencionales, ¿cómo traccionamos también desde esas relaciones y esa presencia de redes, de relaciones que tienen nuestros miembros de la familia? Son temas que no hablamos en familia. Acá hay algo que menciono porque veo que también está funcionando, es el banco de talento. Pensémonos como una familia empresaria, como un banco de talento, como un banco de humanos con recursos. Me parece clave, me parece importantísimo. Y esto que les digo que son activos, también tenemos que ver la otra parte de nuestro balance. ¿Cuáles son nuestros pasivos? ¿Dónde están fundamentalmente nuestros riesgos? Con una mala gestión familiar, no comprender que el éxito requiere de un plan de 20, 40, 100 años. El corto plazo de una empresa familiar, desde el enfoque que les estoy mostrando desde el comienzo de esta charla, el corto plazo son 20 años. Entonces, si nosotros no hemos comprendido eso, que para lograr una generación tras generación en la administración de nuestras riquezas y de nuestro saber aprendido, de nuestros capitales que recién mencionaba, que tienen que pasar y sustentarse en el tiempo, y no hemos aprendido que eso requiere una gestión familiar, al final es un riesgo. No tener en cuenta y la gestión de todas estas formas de capital es un riesgo. Después hay otros riesgos que son de tipo internos, de tipo de esa familia, que puede ser la muerte de un familiar, una persona que de alguna manera está haciendo, todo el sistema de familia, todos sus miembros son muy importantes en el tejido de esos vínculos, de esas relaciones. Las pérdidas en la familia siempre dejan una marca muy, muy profunda. Entonces, la muerte, los divorcios, cuando en una sociedad estamos viendo que cada vez hay más divorcios y cada vez los compromisos matrimoniales y de los estilos de vida, de familia, convencionales, tradicionales de nuestra generación predecesora, no son la regla. Entonces, ¿cómo esto también forma parte del riesgo para lo que veníamos hablando de nuestro principal activo? Las peleas de los socios, las adicciones. Porque seamos una empresa familiar, no estamos exentos a que los miembros de nuestro grupo familiar pasen por situaciones que hoy en la sociedad están siendo un tema de mucha preocupación y atención. Las adicciones, ¿no? Los temas de salud deficiente. De alguna manera, estos temas de también las relaciones que nosotros generamos con los más jóvenes de la familia, cuando en la atención de ese desarrollo emocional y de cuidado de las generaciones más jóvenes, que muchas veces por padres todo el tiempo trabajando no reciben el mismo cuidado, cuidado en el sentido de su autoestima, de su gestión emocional, de su conocimiento y en el aprendizaje y en los valores que esta familia empresaria o que las familias empresarias quieren perdurar, referidas al compromiso, a la integridad, a la ética, a la responsabilidad. Todo eso forma parte de esto de lo que estamos hablando, que si no lo atendemos, puede pasar a ser un problema. Los riesgos intermedios, externos, ¿no? A ver, las familias empresarias no están exentas a esos riesgos que tienen que ver con la inflación, con crisis o con éxito económico financiero, porque impacta tanto una crisis rotunda
como un éxito también muy abrupto, inesperado, ¿no? Para lo cual el sistema de la familia no estaba preparado. La gestión, los impuestos sobre el patrimonio, el no tener en cuenta eso a la hora de planificar o de pensar el futuro, la sustentabilidad, los cambios políticos. Yo muchas veces analizo con empresarios la gestión de riesgos, y los riesgos no solamente de la familia empresaria, sino también de lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo. No soy experta, pero busco información a partir de la cual ir encontrando para cada familia empresaria dónde ellos también tienen que ser ávidos de poder leer lo que está pasando en la realidad. Después están la ausencia de la declaración de una misión, tener en claro para dónde vamos. Eso es algo muy, muy, muy peligroso para las empresas familiares. Miren, acá les comparto un ejemplo de un reporte de sustentabilidad y responsabilidad social de una empresa familiar. Y esta empresa familiar, miren cuando en su reporte de sustentabilidad habla de los principales riesgos. Y un segundo riesgo que menciona es riesgos derivados del origen familiar de la empresa. Traspaso de la segunda a la tercera generación. Qué importante hacer en el colectivo, en las familias empresarias, miembros de fortalecerse. Que no solamente estemos pensando en los stakeholders de la empresa para afuera o de la empresa hacia adentro. Obviamente que queremos que nuestros colaboradores tengan la camiseta puesta, que lleven nuestra cultura de ética o de responsabilidad social. Pero ¿y qué hacemos con los que no están hoy en esta foto de empresa, pero que están en la otra, en el otro sistema que es el de la familia? Y que cuando dije 20 años pasan rapidísimo y están ahí. Si no profesionalizamos a la familia empresaria, no profesionalizamos a la empresa en tanto familiar, por ahí con un proceso de protocolización, con un proceso de pensar la sucesión desde tiempo muy remoto, no estamos actuando acorde con lo que nos invita a hacer la norma ISO 26000, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que tener en cuenta estos temas fundamentalmente si somos una empresa familiar. Y para ir más en concreto, porque ahí estaba trayendo un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo analizamos en nuestro reporte de familia empresaria, en nuestro directorio, en nuestra mesa chica de socios actuales y socios futuros, si tenemos un riesgo que es la pérdida de la capacidad emprendedora? ¿Cómo analizamos si tenemos una falta de diferenciación de roles ejercidos en empresa y familia? Miembros de la familia que pasan a ser socios, nunca han trabajado y no saben llevar ese sombrero. Miembros de la familia que pasan a trabajar y que por trabajar desarrollan una propiedad emocional y se creen dueños y con mucho más poder y con mucho más autoridad frente a otros miembros de la familia por estar X años trabajando. ¿Qué pasa cuando no hay diferenciación de roles y no sabemos cómo se juega cada uno? En esos 7 puntos que mostraba en la imagen principal. ¿Qué pasa cuando no tenemos procesos claros del uso de la información entre la empresa, la familia y la propiedad? Muchas personas hablando sobre temas propietarios, temas de la empresa, temas de la familia, y no hay un canal gestionado y un sistema gestionado de comunicación y del uso de la información y evitar los malos entendidos o los conflictos. Por ejemplo, la frágil funcionalidad de un comité de dirección cuando hablamos de una empresa familiar. La dependencia de un top en la empresa familiar. Si estábamos hace 3 años, no les digo mucho, hace 3 años, si estábamos acá, como que era muy poco probable de que tuviéramos un COVID, entonces que nuestro top
que como se enfermara de un COVID y se muriera, era muy poco probable, el impacto, aunque fuera grande, no nos afectaba. No estábamos en zona de riesgo. Pero hoy puede ser muy probable, o casi seguro, y si el impacto es muy grande, es una zona de riesgo inminente. ¿Y qué estamos haciendo para no caer en una crisis? Bueno, y así sucesivamente, Mauricio, hay muchas más, ¿no? La diferenciación de valores entre ramas familiares. Cuando las familias van creciendo y se van haciendo ramas entre, obviamente, la familia de un hermano, la familia del otro hermano, la familia del otro hermano, y al final algunos o todos van ingresando en las decisiones y en el manejo de la empresa. ¿Cómo, si todos están pensando cosas distintas? Esa falta de visión compartida es un riesgo muy importante. La salida inmediata de los socios. Si viene hace tiempo un run, sabemos que puede alguno de los miembros de la familia querer vender su parte y tenemos que prever cómo va a pasar eso. También es un riesgo. Y lo que invito a todos estos problemas intrageneracionales, bueno, hay un montón, ¿no? Hay un montón de riesgos. Lo que les invito y quiero poner en comunidad, en conocimiento con los que nos están escuchando, es que hay una herramienta de gestión. Hay una herramienta para gestionar esta situación. Las familias empresarias lo que tienen que hacer es entender cuáles son los riesgos con los que están atravesando o podrían atravesarse, actuar, decidir, este riesgo lo vamos a aceptar, este lo vamos a reducir, este otro riesgo lo vamos a corregir, y definir quién va a ser de nuestro grupo familiar o si vamos a contar con un tercero no familiar que sea el responsable de seguir a ese riesgo. Y seguirlo significa asignar un plan de acción. El plan de acción, como decía este ejemplo, ¿es firmar un protocolo? Bueno, el plan de acción es un protocolo, pero después de firmar el protocolo, si hay algo que tenemos que hacer cumplir de las normas que establece el protocolo, ¿quién más lo va a seguir? ¿Cómo se va a gestionar eso? ¿No? ¿Quién va a ser el que, de alguna manera, se fije cómo está gestionada nuestra confidencialidad? O de alguna manera, si tenemos que incrementar la confianza en nuestro sistema familiar. Mira, justo, ahora que lo nombrás, justo en la ciudad de Mar del Plata, escuchaba una empresa que es familiar, que es muy grande, pero es familiar, y que hablaban ellos tienen un protocolo de primos para esto mismo, para tratar de estar un paso más adelante de cualquier conflicto que pueda llegar a tener y tener un cierto paraguas. Exactamente lo que estabas diciendo vos. Claro. No, es que es clave. Pero ¿para qué? Primera medida, me parece que es muy importante a este ejemplo también que compartimos. Es algo del cual ya está establecida la comunicación, o sea, ya es algo de lo que se habla. Primeramente, el hablarlo es un gran paso. Segundo, el ponerse de acuerdo en el que estamos de acuerdo en el impacto que pueda generar, nos ponemos de acuerdo en que el impacto va a ser bajo, alto, grande, muy bajo, bueno, eso. Después nos vamos a poner de acuerdo en que la probabilidad de que pase es... Entonces, entre todos definimos el riesgo, entre todos consensuamos que esto es importante trabajarlo y después ir avanzando en cómo llevar adelante esto para generar la menor crisis, ¿no? Parece que las familias empresarias entiendan que tienen herramientas de gestión, entiendan que hay profesionales que les pueden ayudar y acompañar. Estos temas, si no se trabajan con ayuda, son muy difíciles. Son muy complejos porque realmente en muchas ocasiones la familia hacia sí misma tiene puntos ciegos. No se los saben leer, no se los saben ver. Y si alguien los ve, hay muchos resquemores, muchas resistencias.
es muy difícil que temas, por ejemplo, que digo, el conflicto entre ramas, la pérdida de confianza, ¿quién levanta bandera de eso en un sistema familiar? ¿No? Entonces, el poder abordar estos temas de manera contenida, controlada, me parece que es clave. Y viendo en perspectiva el tiempo, ¿no? Y reconociéndose como un grupo humano complejo, con diversidad de intereses. La gestión de la diversidad está siendo un rasgo importantísimo de que las familias empresarias lo sepan ver. Y más si son familias empresarias con realmente que en la ciudad, como bien decíamos al comienzo, Mauricio, han trabajado durante muchísimas generaciones o años lo que es la reputación, lo que es esta presencia con valores, lo que es trabajar con reportes de gestión de la sustentabilidad y la responsabilidad social. ¿Qué hay de esto? Esto también está formando parte de sus mapeos de riesgo, de su gestión de stakeholders, ¿no? Entonces, me parece que es clave. Y cuando digo que esta complejidad que evoluciona y que día a día va cambiando y que día a día está presente, necesita de una participación de la familia. Y cuando hablo de participación de la familia, fundamentalmente hablo en dos, acá con la imagen que les digo, el mindset y el skill set. Porque nos tenemos que también poder modificar cuando hacemos todos esta gestión de riesgo, ir revisando nuestro modelo de pensamiento, nuestras lógicas, que en la evolución del tiempo y de cómo van cambiando los 4 ejes que mostraba, a veces requieren un ajuste. Entonces, desde el mindset, fundamentalmente lo que más nos lleva a un aprendizaje y un reconocernos es compartir poder para la toma de decisiones. Es entender que ya no es una persona o dos las que deciden, sino es un grupo más extenso y que hay gobierno democrático. Hay que establecer los espacios de toma de decisiones, así como también hay un marco jurídico que nos define o nos determina. Y después, las skill sets, bueno, ¿cómo trabajamos, no? Esa intervención activa de los familiares y de la empresa y esa clarificación de roles y tareas claras. No me estoy refiriendo a roles y tareas claras como colaborador familiar trabajando en la empresa. No. Hablo de las 7 figuras o 7 roles y muchos más que se subdividen en ese mapeo de los 3 círculos que hicimos al comienzo y que requieren un aprendizaje. Es increíble cómo mejora un sistema familiar cuando la familia empresaria ha pasado por una formación y una concienciación de lo que les representa ser una empresa familiar. Afortunadamente ya estamos desde el IADEF dando formación con universidades y con varias entidades en todo el país y es increíble lo que van cambiando sus miembros cuando reciben este tipo de conocimiento. Fundamental. Esto es fundamental. Si la familia empresaria no pone estructuras, medios y se da cuenta de lo que es requisito, la familia empresaria tiene que poner para lograr esta gestión de riesgos, formación, como recién decía, un estándar, tienen que trabajar la comunicación. En ese reporte que yo ponía de ejemplo, incluso en el reporte de sustentabilidad y responsabilidad social, está definido cómo es la comunicación a los socios. ¿Qué aspectos de la comunicación son trabajados? Un sistema de comunicación de familia empresaria es clave y de eso poca gente conoce. La participación, el consenso, el protocolo, ¿no? Entonces, y después las actitudes, ¿no? Estos valores que favorecen, ¿no? El seguir estando unidos por un propósito, por un proyecto compartido de presencia de la familia en las actividades empresariales de esta sociedad o de otras que podemos extendernos. Eso me parece que también es claro. Muestro este dibujo porque a mí me hace mucho sentido.
Y ya con esto voy a cerrando. Mauricio, yo no sé si alguna vez viste este cuadro, es un cuadro de Goya, y este cuadro muestra dos hombres luchando con barrote, pero estos dos hombres luchando no se dan cuenta que están sobre arenas movedizas. Y con esto quiero representar que muchas veces, durante años, miembros de familias empresarias, consciente o inconscientemente, luchan entre sí, no dándose cuenta que lo que está en juego es la familia, es la empresa, su patrimonio y todo lo que está dependiendo de eso. Y un contexto económico y social muchísimo más complejo que generaciones predecesoras, en los cuales la atención de la familia dueña tiene que estar centrada en potenciarse, en ser cada vez de mayor riqueza y mayor valor para competir y para estar presente y sostenerse en un mercado que es cada vez más voraz. Por otro lado, elegí esta otra imagen, que es parece como de examinación. Y acá dice, descríbeme qué es lo que usted traerá a la compañía, ¿no? De hombres a mujeres. Y no lo digo por el género solamente, lo digo por la gestión de la diversidad. Tenemos que trabajar en la familia empresaria, gestionar la diversidad intergeneracional, de género, pero de valores, de conocimientos respecto de mercado, de negocios, de tecnologías. La gestión de la diversidad es clave. No tenemos que estar resistiéndonos a lo diferente, o luchando frente a lo diferente, o examinándonos a ver quién es mejor de que quién. Hoy lo que toca es la inteligencia colaborativa, el estar todos con el aporte desde lo que cada uno puede dar y está en capacidad de dar y de poner en valor para un proyecto común. Y esto lo que de alguna manera busca es eso, ¿no? En la familia empresaria el proyecto común tiene que traer equipo, definirse los retos, el éxito, crear, dar ilusión, diversión, expresar. La familia empresaria se tiene que ver identificada en esta suma de manos y de aportes. Y no perder de vista que hay actividades para la familia empresaria. Todo esto puede gestionarse. Y por eso en el IADEF nosotros tenemos un registro de consultores de empresas familiares certificados. Hay profesionales en el mercado que están ayudando a muchísimas familias empresarias y enhorabuena que favorezcan. Incluso la mediación y el arbitraje. El arbitraje pasó a ser algo que pueden acceder las familias empresarias para dirimir sus conflictos sin pasar a la justicia pública, ¿no? A que la sociedad conozca sus pleitos a través de documentos que se pueden acceder. Me parece que es importantísimo que las familias empresarias accedan a todo esto. Y bueno, sin más, me parece que lo demás no viene a cuenta y ya puedo ir cerrando esta presentación y a disposición de las preguntas o lo que podamos, si alguien escribió en el chat o lo que vos me quieras consultar o preguntar, y ya es un placer. ¿Sabes qué te iba a decir? Hoy hablaste de valores y yo pensaba que hay dos cuestiones que la empresa familiar es particular en la cuestión de valores. Primero porque está el tema de la familia, está el nombre ahí, a veces de manera explícita, otras no, pero muy fuerte en lo que es la vida familiar. Y otra porque hay cierta también, uno trabaja tanto en la imagen, el compromiso social de la empresa, entonces como que a la par se está trabajando en los valores familiares. ¿Eso va de la mano? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que hay un plus ahí en la empresa familiar con respecto a otro tipo de empresa? Sí, hay un plus. Hay un plus, lo cual tampoco es... a ver, es un plus, pero no viene dado por sí mismo. O sea, no es algo que no requiera la atención. Yo resalto que las familias empresarias tienen, y más cuando, bueno, uno va trabajando el devenir y conociendo su historia y cuál es la cultura que se fue gestando.
y que es la que nutre, es desde la familia la que nutre a la empresa, con el devenir del tiempo, si hay rasgos de identidad de esa familia origen, primero que no se están identificando, y segundo que no se están gestionando, o sea, no se hace un seguimiento para preservar y darle las proteínas que necesitan para que se mantengan, porque hay un sistema externo que si no lo cuidamos es corrosivo a uno de los valores que nosotros traíamos de origen, ¿no? A ver, entonces, y aparte, no podemos dejar de estar atentos a que la diversidad entre generaciones, y por eso cuando se habla de los baby boomers, los millennials, los Z, bueno, a ver, cada generación que se les da una identidad o unos rasgos, que no digo que son modelos, son teorías, pero bueno, después hay que ver qué se aplica y qué no a una realidad concreta. Pero sí que sabemos que hay modelos generacionales de valores, ¿no? Entonces, de la modernidad y la posmodernidad, todo eso lo tenemos, a ver, no estamos en Marte o en la Luna, estamos en la Tierra, en un sistema social complejo. Entonces, nuestros valores, si los queremos sostener y preservar y los consideramos estratégicos, en tanto familia empresaria, ¿qué hacemos? ¿Cómo los estamos trabajando? ¿Cómo nos hacemos cargo de esos valores? De preservarlos y seguir sembrando esos valores en las siguientes generaciones. Y cuando hablo de las siguientes generaciones, digo desde niños de 5, 7 años, no cuando tienen 33. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que trabajar respecto de los valores, yo siempre trabajo unas metodologías y unas herramientas de valores desde un eje triaxial de 3 ejes que son valores éticos, valores pragmáticos o económicos y valores emocionales o de relaciones, ¿no? Y en función de eso, con las familias empresarias, trabajo los valores que están presentes y que entre todos consensuamos que son los que identificamos y nos parecen relevantes del presente, y hacemos un ejercicio a futuro. ¿Cuáles creemos que son los valores que vamos a necesitar como familia empresaria en el futuro? Que puede que hoy no los tengamos tan vivenciados, tan vivos, no son parte de nuestra cotidianidad, no los vivimos a esos valores. Pero sí que sabemos, y por ejemplo del que te decía, ¿no? La diversidad. Exacto. Entonces, esos valores, ¿cómo hacemos para integrar? Porque tal vez incluso la diversidad, no solamente entre nosotros como grupo humano familiar, sino también con nuestros colaboradores, y nuestras organizaciones se van a nutrir de diversidad. Por religión, por origen cultural, por lo que sea, ¿no? Entonces, por género, y bueno, formarán parte. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Todas estas cuestiones son importantes trabajarlas. Y si necesitamos como sociedad. Sí, necesitamos como sociedad que ese salto generacional, ya sea salto o transición generacional, venga de la mano de un fuerte compromiso social. Pero a mí me parece, Mauricio, que cuando uno se permite abrirse a estos entendimientos, porque uno va a ser resistente de aquello que no conoce o de aquello que prejuzga. En cambio, cuando uno se abre a un conocimiento nuevo, a escuchar, a tomar, a nutrirse de ejemplos o de qué están haciendo otros o de cómo funcionó aquí, cómo funcionó allá, nos hace personas mucho más inteligentes para tomar decisiones. Y que incluso las resistencias humanas que tenemos como todo ser humano a lo nuevo, a lo novedoso, al cambio, también nos genera menos tensión, menos estrés. Y me parece que cuando estamos hablando de algo tan importante para toda persona, que es su familia y lo que de su familia depende el bienestar, y el bien ser y el bien hacer,
¿no? De alguna manera me parece que es mucho lo que está en juego, si uno no lo atiende dosificado en el tiempo. Porque todos estos, muchos de los temas que se hace un plan de acción para los temas de empresa familiar, son planes de años, son procesos lentos, pausaditos, de cocción lenta. No es que me llaman a mí o llaman a algún profesional y dicen, bueno, a ver, que no pase marzo, que vamos a empezar el 2021 y esto lo tenemos que tener resuelto. No, son transformaciones humanas, transformaciones vinculares, transformaciones de comportamientos, de comportamiento grupal, de modelos de pensarnos como accionistas, como dueños en un entorno cambiante, ¿no? Incierto. A ver, todas esas cuestiones, pero es importante darse cuenta y actuar, ¿no? Yo creo que muchas veces los empresarios, a los cuales admiro muchísimo, a los miembros de familias empresarias que están en la gestión y en la dirección, los admiro muchísimo por la gran practicidad y el gran conocimiento que tienen, por eso están donde están y han logrado lo que han logrado. Pero también debo reconocer que en muchas ocasiones como familia empresaria, le falta mirar un poquito más cuál es la conformación y realmente si lo que están visualizando es lo que es o no, porque hay muchos líderes y hay muchos miembros de familias empresarias que identifican a su sistema de familia en tanto empresaria de una manera y uno con un diagnóstico les sorprende y les decimos, bueno, puede ser que no era lo que usted esperaba o lo que ustedes esperaban de sí mismos, ¿no? Porque esto se hace siempre con reuniones grupales e individuales y sabemos qué levantar. Y otras veces pasa la inversa, que descreyendo de cómo son y de las capacidades que tienen para el futuro, uno les reporta que hay mucho de ese activo importante que tal vez no le están sacando todo el potencial que tienen. No lo están realmente ejerciendo. Bueno, incluso, por ejemplo, si voy como metafóricamente, ¿no? Al salto de cuántas empresas familiares seguramente que son miembros de Fortalecerse, cuando empezaron los primeros caminos en sustentabilidad y responsabilidad social, hay muchas cosas que también les han sorprendido, que nosotros veníamos haciendo y no las formalizamos, pero las teníamos, ¿no? Ya venían como nuestras prácticas, nuestra manera de ser y de relacionarnos con estos grupos de interés. Y entonces fue ponerlo y hay otras familias, hay otros empresarios que cuando empezaron con estos trabajos de responsabilidad se dieron cuenta de que en algunas cuestiones estaban muy lejos y tenían que hacer varios ejercicios para poder avanzar varios estadios, ¿no? Así que bueno, es un poco en esa línea. Pero los valores son clave. Los valores siempre, incluso todos los procesos y los proyectos de consultoría de empresa familiar trabajan sobre la historia y los valores y sobre eso también fundan mucho de lo que hay capacidad o no para hacer. Perfecto. Muy buena pregunta. Natalia, si cualquiera que nos esté escuchando de cualquiera de las plataformas o que lo escuche después, invitamos a compartir esto porque es muy importante que se sepan estas cuestiones por la salud, ¿no? de todo el ecosistema empresarial. ¿Cómo pueden contactarse con YADEF? Bien, perfecto. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.yadef.org. Estamos en todas las redes sociales, en el Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, o sea que nos estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube también con videos, estamos realmente muy presentes en la difusión de todo este conocimiento. Lo que te decía, nuestro registro de profesionales también está en nuestra página web para que puedan ver quiénes son los del CFC, consultores de empresas familiares certificados. Y después, aquí en Mar del Plata tenemos una sede
La sede de Mar del Plata hoy cuenta con varios miembros, muchos de sus miembros son también profesionales con distinta expertise. Hay abogados, psicólogos, gente especializados en recursos humanos, especializados en mediación, en distintas áreas, y que, bueno, que de alguna manera hacemos estos abordajes multidisciplinarios para apoyar a las empresas de familia. Y bueno, y después en lo que es privado, yo te comparto que también tengo mi página web, que es www.solucionesf.com, donde también pueden ver varias de las cosas que se vienen haciendo en la consultoría. Perfecto. Así que sí, un gusto. Como para dar un pequeño puntapié, tengo una consulta en Messenger por otro lado, a ver si podés tirar una idea de cómo conviene abordar el tema particular cuando en una familia hay una parte que es negacionista y otra parte que sí quiere trabajar estos temas. Bueno, bueno, un poco en esa línea, uno de los riesgos que se estaba viendo era, ¿no?, el conflicto de intereses entre ramas familiares o entre miembros de la familia empresaria. Hay una recomendación que no puede no garantizar la solución para el que es positivista, por el que quiere, pero es acercarle este tipo de videos, es invitarle a que escuche a otros empresarios, es proponerle que se reúna con alguna persona que para esa persona que niega, se encuentre con alguien que está en su círculo de confianza, por ahí externo a la familia, pero que ya ha pasado por alguno de estos procesos, entonces va a escuchar de otra parte con otros oídos, y esa es una alternativa. Y la otra alternativa es ese grupo familiar que está por la labor y sí es positivo, según cuál sea el caso, que se contacte con profesionales y busque una solución para su caso, para su situación concreta, y que vea, porque mira, hay familias empresarias en las que las siguientes generaciones empiezan a trabajar procesos aún la primera negándose. ¿No? Como que traccionan. Me parece muy inteligente, porque al final saben lo que les viene. Entonces, bueno, hay algunas cosas se pueden empezar a trabajar, aunque sea en un grupo reducido, y también se puede, a ver, esto yo les decía en la charla, que toda esta práctica de gestión y de dirección de familias empresariales se basa en las teorías de la complejidad, del enfoque sistémico, de entender el funcionar de una empresa familiar. Entonces, como esto, donde uno toque, sabe que interfiere en el sistema, a veces es encontrar alguna punta y darse tiempo para que genere los impactos que se espera que dé, ¿no? Lo peor es no hacer nada. Lo peor es no hacer nada. Lo peor es decir, bueno, no tenemos tantos problemas, ya se verá, vamos a poder el día de mañana, que se arreglen los que les llegue, ya sabrán ellos cómo resolver. A nosotros no nos va a pasar, nosotros nos llevamos muy bien, nosotros somos muy, muy, muy buena familia, somos de muy buena familia, en toda la familia se cuecen habas, toda la familia pasan cosas, y me parece que bueno, que siempre es muy positivo, aunque sea mínimo, a ver, es pasar como si estamos en la vida misma en una pista de Fórmula 1, ¿no? Corriendo para todos lados. Si nos salimos 2 segundos a boxes, hacemos revisión y salimos de nuevo, parece que un diagnóstico o el poder darnos permiso para tener una mirada externa no requiere una inversión para lo que es una empresa familiar, y yo creo que siempre les deja un aprendizaje. Así que bueno, un poco dejarle esta respuesta a la persona que nos hizo esta pregunta. Sí.
Perfecto, Natalia, vamos a dejar en la descripción del video los vínculos de IADEF para toda aquella empresa que quiera hacer consultas sobre estos temas, porque es muy importante para la salud del desarrollo productivo local. Bien, perfecto, genial, excelente. Y bueno, Mauricio y a todo el equipo y los miembros de Fortalecerse, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de esta experiencia y este conocimiento de empresa familiar. Y desde nuestra asociación, bienvenidos a que hagamos más cosas juntos y que podamos colaborar. Así por que supuesto, muchas vamos gracias. en este sentido. Sí, Como dice el ODS 17, ¿no? De alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas, sí. Así que, bueno, nada, vamos a hacer sustentable el desarrollo de nuestro país y de nuestra sociedad. Así que, excelente. Muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo a todos. Igualmente, feliz fin de semana, que lo pasen todos muy bien. Adiós.